vesícula biliar, ya es un tumor de alta malignidad. Esto hay que tomarlo en cuenta. Ya siempre, el cáncer de vesícula es de alta malignidad, ya infiltra precozmente los tejidos vecinos y ya es imposible de curar y ya es imposible de curar cuando es encontrado como carcinoma in situ, en el cual no hay invasión estroma, siendo estos casos hallazgos de anatomía patológica. Es imposible de curar, dice, o sea, no es curable, salvo cuando se encuentra en forma in situ, cuando hacemos una colecistectomía normal a un paciente y le mandamos la vesícula a que haga anatomía patológica y nos dice que sí hay una pequeña zona maligna de carcinoma in situ, ¿ya? Donde no hay invasión del estroma solamente en la mucosa de la vesícula biliar, ¿ya? Siendo estos gastos de anatomía, ¿ya? Patológica equipada por otro tipo de proceso, ¿ya? No así por un problema de malignidad. Este tumor es bastante raro, 3 a 4% de los carcinomas del aparato digestivo representan un 85 a 90% de todos los tumores primarios de vesícula. ¿Ya? Entonces, el 85 a 90% de los tumores que encontremos en la vesícula son cánceres. ¿Ya? O sea, si tenemos una tumoración en la vesícula, probablemente sea un cáncer muy diferente que pólipo. El pólipo vesicular es otra cosa. Los pólipos podrían degenerar a cáncer, pero muchas veces hacemos ecografía y encontramos pólipos dentro de la vesícula, ¿ya? Y estirpamos esa vesícula y los pólipos realmente son benignos, ¿ya? Entonces, es un tumor que se desarrolla ya con la transformación maligna de la célula de las paredes de la vesícula, es una incidencia de 2.5 por cada 100.000 personas. En alrededor del 90 a 95% existe una asociación con cálculos en la vesícula biliar, sobre todo en litiasis única. ¿Ya? La litiasis múltiple es un poco más difícil que produzca el cáncer. En cambio, las litiasis únicas generalmente son las que pueden más fácil degenerar y llevar a un cáncer de vesícula biliar. ¿Ya? Lo que nos indica una relación causal entre la presencia del cálculo y la posterior malignización de las células de la vesícula. Del cómico. Ya. Entonces tiene crecimiento muy rápido, por lo que cuando aparecen los síntomas ya existe una gran invasión a los órganos vecinos, sobre todo al hígado, puede producir metástasis en el hígado. Ya a veces encontramos el tumor de vesícula y vemos unos puntitos blancos en el hígado. Estas son las metástasis que ya ha producido el tumor. Tiene mayor frecuencia en mujeres, en varones, en relación directa con la incidencia de presentación de cálculos en ambos sexos, presentados dentro de la sexta y séptima década de la vida, una relación de 1 a 3. O sea, los cálculos biliares son más frecuentes en mujeres, por eso la relación del cáncer de vesícula es más o menos la misma relación en mayor frecuencia en mujeres. ¿Ya? Entre la sexta y la séptima década de vida. ¿Ya? Y pues histológico, pues el adenocarcinoma de vesícula biliar es el cáncer más frecuente, ¿ya? Hay otro carcinoma diferenciado y el escamoso en los respectivos porcentajes, ¿ya? Entonces aquí podemos ver el lugar donde se produce, ¿ya? Y rápidamente, pues, por continuidad con el hígado, va a producir metástasis rápida a nivel hepático. Dentro de que pues, algunos consideran la hepatología como una enfermedad neoplásica a los adenomas y papilomas, aunque no todos los autores están de acuerdo, como les dije. Los pólipos que se encuentran a nivel de la vesícula biliar, que son adenomatosos, ¿ya? O papilomatosos pueden degenerar, pero no siempre es la causa principal del cáncer de la vesícula biliar. O sea, no significa que una persona si no tiene pólipos no va a desarrollar un cáncer, no es así.
hacer que pueda producirse con los años un tumor. Se acepta en cambio generalmente que la litiasis vesicular puede ser un factor etiológico, ya que acompaña a la neoplasia un 80 a un 90%. O sea, de 10 cánceres, 9 tienen cálculo en la vesícula. Generalmente son litiasis únicas. ¿Ya? Inversamente, el cáncer vesicular se hace presente en aproximadamente el 2% de las vesículas extirpadas por litiasis. Cuando hacemos anatomía patológica, en un 2% de esas vesículas de 100, imagínense, 2 pacientes solamente que se podrían presentar cáncer, de 100 vesículas extirpadas y analizadas. ¿Okay? No es muy frecuente. Ya, aceptándose que el proceso empezaría como una hiperplasia inducida por la presencia de los cálculos que se transformaría después en un carcinoma en sí. La hialinocarcinosis, llamada también vesícula en porcelana, presenta degeneración carcinomatosa en un 10%. Inclusive actualmente ha subido este porcentaje ya como factor de la aparición de cáncer de vesícula biliar, ya que degenere esta vesícula en porcelana. ¿Ya? Entonces, la mejor profilaxis de cáncer en estos procesos es la colecistectomía precoz. Ahí está la respuesta. Si alguien les pregunta a ustedes si hay cálculo en la vesícula, ¿hay que operarse si no están problemas? ¿Ya? Mientras uno sea joven, no hay problema. Pero con los años que pasan, la posibilidad de que esos cálculos produzcan una degeneración carcinomatosa de la vesícula es alta. ¿Ya? Entonces, vesícula con cálculo, una cirugía necesaria programada. ¿Qué significa? Que sí necesitas operarte porque esa vesícula tarde o temprano va a dar problemas y es programada, no es una emergencia, puedes programarte, elegir el mejor momento cuando operar. ¿Ok? Entonces, así existe también una mayor incidencia de esta neoplasia en trabajadores del caucho. ¿Ya? El cáncer de vesícula biliar aparente tiene 3 capas: la capa mucosa, que es interna, una muscular, que es la parte media, y una serosa externa. Entre estas capas se encuentra un tejido conductivo de sostén. El cáncer primario de la vesícula biliar comienza en la capa interna, en la mucosa, ¿ya? Y se propaga a través de la capa externa durante su crecimiento. El cáncer vesicular rápidamente invade el hígado, siguiendo las vías linfáticas y venosas. También son relativamente precoces las metástasis al ganglio cístico, más llamado si se llama ganglio de Mascagni, ¿ya? El hiato de Winslow, ganglio duodeno-pancreático, peripancreático y la arteria hepática, ¿ya? Entonces, normalmente, como digo, depende de la localización del cáncer. Cuando el cáncer de vesícula es en el fondo de la vesícula, da sintomatología más tardía, ¿ya? Y invade. Cuando está cerca del cuello y cerca del conducto cístico, rápidamente puede producir obstrucción de la vía biliar, ya que el paciente hace ictericia, ¿ya? Dependiendo donde inicia el cáncer. Bueno, dentro de la clínica son muy inespecíficas. La detección de estados tempranos resulta muy dificultosa, haciendo que esta patología un cuadro difícil de tratamiento quirúrgico. O sea, ¿qué pasa? Que uno empieza los dolorcitos, lo puede calmar, uno puede pensar, tiene indigestión o problemas de vesícula, ya uno se hace y trata a veces de automedicarse y no toma en cuenta de que podría tratarse de un cáncer, ¿ya? Entonces los síntomas se superponen, como digo, los producidos por cálculos biliares, solo en algunos casos se los sospecha antes de la cirugía, ¿ya? Pero eso ya es cuando hay un tumor visible. En una ecografía de una vesícula que nos presenta una imagen de una vesícula deformada o probablemente un cálculo interior, que lo más nítido que se ve en la ecografía del cálculo, y después se ve una vesícula que no tiene borde muy definido. Entonces ahí se podría pensar que hay un aspecto tumoral de esa vesícula, ¿ya? El 75% de los casos se presentan con dolor en la parte superior derecha del abdomen, acompañado de náuseas, vómito, coloración amarillenta de la piel, como lo dije, dependiendo si está cerca de la vía biliar del tumor, ¿ya? Náuseas, vómito, o sea, ictericia, ¿no? El examen físico puede palpar una masa dolorosa en el abdomen, sobre todo en el abdomen derecho,
Pueden aparecer manifestaciones generales como anemia, malestar general, pérdida de peso, apetito y peso. Esto ya en el estadio más avanzado de un cáncer de vesícula. El diagnóstico, una masa palpable se puede palpar una masa en la zona económica, de hecho un 45% de los casos, hepatomegalia 40%, defensa muscular en un 30%, ya los laboratorios exámenes radiológicos no nos dan mucha utilidad. En el laboratorio solamente podemos ver una ictericia, podríamos ver, ¿no? Pensar en la bilirrubina directa. Ya, la laparoscopía permite visualizar la lesión y obtener biopsia. Ya, la exactitud del diagnóstico global es un 8%, ¿ya? De sospechar que se trata de un cáncer de vesícula biliar. No es muy evidente. La ecografía sí nos permite identificar paredes irregulares de la vesícula, como le dije, ¿ya? Se debe complementar con una TAC de abdomen que es específica. La TAC nos va a mostrar la tumoración en la vesícula, inclusive nos puede mostrar las metástasis a nivel hepático. ¿Ya? Y se puede usar la resonancia, la colangioresonancia, que se llama también, que se ve claramente la vesícula con la colangioresonancia, y la gammagrafía en una segunda instancia. ¿Ya? Aquí no vemos, aquí solamente vemos cálculos, pero no hay ninguna imagen. ¿Ya? Aquí hay una deformidad de la vesícula biliar con cálculos en la parte inferior de un límite superior. ¿Ya? Esta es una vesícula en porcelana que le llaman, ¿ya? Una vesícula en porcelana con cálculos múltiples. Esta vesícula sobre un 10% pues, puede degenerar a un cáncer de vesícula biliar. Tenemos ya una vesícula biliar, la parte mucosa que es donde se inicia el cáncer, que solamente son biliar. Aquí vemos unos pólipos en esa vesícula que probablemente sea una iniciación de un proceso tumoral. Ya, hay un cáncer de vesícula biliar porque se caracteriza porque tiene el aspecto de carne de pescado. ¿Ya? Y cuando uno desprende la vesícula como carne de pescado, así, carne cruda de pescado muy blanca, así, ese mismo aspecto tiene una vesícula biliar que es adenocarcinomatosa. Actualmente, con vesícula cancerosa, todos tumores, ¿no? Ya hay un cálculo en la parte. Una tumoración en la vesícula, aquí hay una pequeña tumoración también, este es un hígado, ya ven, una biopsia, una necropsia, donde vemos la vesícula con sus cálculos adentro, con la zona tumoral acá en la base, ya, y estas son metástasis hepáticas, ya ven esta gran zona de metástasis del tumor que ha crecido en la zona. La vesícula es el fondo con su gran tumoración. Igualmente aquí la vesícula con zona tumoral y su cálculo. Igualmente, vesícula con su zona tumoral. ¿Por qué un diagnóstico diferenciado de la sintomatología del cáncer de vesícula biliar? Pues tenemos la colelitiasis, hepatopatía crónica, cirrosis, policistitis aguda, coledocolitiasis con angitis, atresia biliares, que nos puede dar una sintomatología muy similar. ¿Cómo se puede diseminar este cáncer? ¿Ya? Su invasión directa por continuidad, ya con el hígado. Vale, el hígado, ya, parénquima hepático, estómago, oveno, colon, páncreas, pared abdominal anterior, cístico, vía biliar, pueden ser invadidos ya con frecuencia y produciendo inclusive obstrucción biliar. Por vía linfática, es solamente a toda la cadena ganglionar, tanto gangliocístico, hepatocoleciano, y ahí después también a los pancreatos duodenales, inclusive puede llegar a los ganglios ciliares como mesentérico superior y aórtico. ¿Ya? En un 25% puede haber invasión retroperitoneal de toda la cadena ganglionar. ¿Ya? La vía venosa es una vía afluente a la porta, y por una iniciación peritoneal, 20% de los pacientes tienen metástasis peritoneal. ¿Ya?
mientras que el compromiso de otros órganos intraabdominales es menos frecuente, o el epíclomo, peritoneum, isquial, fondo, salvador, etc., así es menos frecuente. Pero la vía más rápida de metástasis del hígado. Cuando el paciente tiene metástasis hepática, ya el tratamiento prácticamente es muy malo y el pronóstico. Tratamiento: muchos pacientes son operados, salvo que presenten un mal estado general, el tumor esté muy avanzado, con la sospecha clínica que se trata de una colecistitis aguda, pericia tipo obstructiva, realizándose el diagnóstico definitivo en grado quirúrgico. Entonces, la mayoría de las veces, el mayor porcentaje de los casos, se entra a operar a estos pacientes con problemas de una colecistitis aguda, su vesícula está aguda, está mala. Uno entra a operar y se encuentra con un tumor. ¿Ya? Ahora, si ese paciente lo hemos estudiado, lo hemos examinado, tenemos que tener una masa grande en la zona de la ecografía, pues ahí podemos entrar sospechando de que hay un cáncer de vesícula biliar, pero si hemos hecho tomografía, ¿no? Entonces, pero ya para llegar a esa sospecha, el proceso tiene que estar muy avanzado, ¿ya? Porque en etapas iniciales muy difícil. El cálculo único, ya la tumoración de la vesícula biliar, ¿ya? Dentro de otras opciones del tratamiento, existe el tratamiento para todos los pacientes con cáncer de vesícula biliar, que se emplean 3 tratamientos. La cirugía es la extracción del tumor, alivio de los síntomas del cáncer a través de una operación, que es lo más frecuente que se hace, a no ser que ya no sea operado. Radioterapia, uso de altas dosis de rayos X para eliminar las células cancerosas, no es efectivo. No es muy... Y la quimioterapia para tratar de eliminar el cáncer. Ahora se estudia las inmunoterapias. Las inmunoterapias tratan de detener el proceso de crecimiento del cáncer, ¿no? Ahora también hacen embolizaciones al tumor, tratan de los tumores, cuando son únicos, los tratan de embolizar para que no siempre se... lamentablemente, en el cáncer de vesícula biliar, todo lo que puedan hacerle a un paciente que tiene ya metástasis es en vano. La mortalidad es muy, muy alta en cáncer de vesícula biliar, ¿ya? Sobre todo cuando ya tiene metástasis, ¿ya? La curación con la cirugía solo alcanza en pocos casos en los cuales no hay o es leve la invasión de estructura vecina. ¿Qué es lo que hace? Se le prolonga la vida. ¿Ya? En cuanto a la radioterapia y quimioterapia, no hay suficiente estudio, ¿ya? Pero de todas maneras el tratamiento se usa. Muchas veces al paciente se le hace quimioterapia y queda peor que antes que la quimioterapia, porque la quimioterapia es terrible. Entonces el paciente lo pone. El paciente no quiere saber de quimioterapia, déjeme morir tranquilo, si por eso me va a matar, ¿ya? Porque las esperanzas ya saben de que no son buenas. Entonces el pronóstico es muy poco favorable, ya que el 90% de los fallecen al año de realizado el diagnóstico. El 90%, o sea, de 10, 9. Y uno queda y se muere un año y medio, al año y medio, ¿ya? O a los 2 años. Pues eso depende del estadio, cómo lo encontré el tumor, dónde se localiza el tumor, ¿ya? Entonces, el cáncer de vesícula se presenta casi exclusivamente en pacientes con colelitiasis. Esa es la causa del cáncer de vesícula biliar, la colelitiasis. Entonces, ¿cuál es la prevención? Ya a través de una ecografía abdominal es posible identificar pacientes portadores de cálculos vesiculares. Ya, por lo tanto, si se filtra la vesícula con cálculos, el riesgo de cáncer de vesícula biliar desaparece. Yo creo que someterse a una cirugía vesícula biliar justifica totalmente para prevenir un cáncer tan mortal como es el de vesícula biliar. ¿Ya? Es muy mortal. ¿Ya? Yo no conozco gente que haya tenido cáncer de vesícula biliar y que haya sobrevivido. No conozco. Todos los pacientes se mueren. ¿Ya? Por si acaso. Uno de esos fue mi suegro. ¿Ya? El problema es que para la vesícula antes de que aparezca el cáncer. ¿Ya? Ese es el riesgo de encontrarse con un cáncer en una mujer que se opera de la vesícula a los 45 años. Este dato es muy importante.
Si tenemos una mujer de 45 años con piedra en la vesícula y la operamos, le sacamos la vesícula, de 2.5% la probabilidad de encontrar un cáncer en esa es la probabilidad. O sea, de 100, 2 pacientes y media podrían tener cáncer a los 45 años, de 100 mujeres que tienen vesícula. ¿Ya? Si se opera a los 55 años, sube a 5.3% de que pueda tener cáncer. ¿Ya? Y si se opera a los 65 años, el riesgo puede llegar a 9.3%. O sea, de 10 mujeres que se operan en vesícula a los 65 años por tener cáncer, casi 10 de esas 100 pueden ser cáncer, tener cáncer de vesícula biliar. ¿Ya? Entonces, mientras más joven se opere, menor riesgo de cáncer. ¿Ya? Y el mayor riesgo mientras más viejita se opere. ¿Ya? Entonces ya saben qué aconsejar a sus familiares cuando me digan, tengo piedras, ¿qué hago? ¿Ya? Entonces son viejitas, la mayorcita. Entonces, dentro del pronóstico es conocido el mal pronóstico de esta afección. Sobrevivir a 5 años, 4.1, y al año, ya, el 11%. Entonces, al año, solamente un 11 de 100 personas con cáncer de vesícula biliar, al año solamente 11 sobreviven. 89 se mueren. ¿Ya? Y a los 5 años, 4. A los 5 años, de 100. Entonces, imagínense cómo es de mortal. ¿Ya? Y cómo sobrevivirán ese 5%, probablemente lo pillaron muy en sitio de cáncer, ya que han podido sobrevivir. Entonces, el paciente no operado de 4 meses de promedio de vida. Encontrar el cáncer de vesícula biliar y no es operable ese cáncer, o ya ha dado metástasis ese cáncer porque está avanzado, son 4 meses el promedio de vida. ¿Ya? Obviamente el grado de inflamación de la pared vesicular es un hecho fundamental para el tratamiento, es el compromiso mucoso, muscular, compromiso al hígado, metástasis regional. En síntesis, recomendamos tratamiento quirúrgico precoz de la colecistectomía. ¿Ya? La extirpación completa del tumor permite el 30 al 40% de los pacientes sobrevivan durante al menos 5 años y tengan esperanza de curarse. Cuando no se puede extirpar el tumor completamente, generalmente la curación no es posible. En esta situación y con el tratamiento, la supervivencia promedio es de 1 año para aproximadamente la mitad de los pacientes. ¿Ya? Pacientes que se operan, pero no se logra extirpar todo el pulmón, el promedio es 1 año. ¿Ya? En este caso. Bueno, pues yo decía, ¿por qué experiencia propia? Porque yo lo operé en mi suegro. Y cuando lo operé, tenía un cáncer de vesícula biliar. ¿Ya? Él tenía sus dolores, sus problemas, parece que tenía sus cálculos, pero era un hombre de pueblo, de San Ignacio de Velasco. Entonces él ya está acostumbrado a tomar remedios caseros, no. Entonces, mayor no sé, entonces parece que tomaba sus remedios para calmar sus molestias, él creía que era indigente. Él nunca pensó que tenía un cálculo en la vesícula. Cuando realmente le dolió fuerte, ya avisó y le dijo que tenía dolores, que le dolía esta parte. Hicimos ecografía, en la ecografía se veía una imagen deformada con sus cálculos de aspecto tumoral. Entro a operarlo y me encuentro con un cáncer, un tumor de vesícula biliar del fondo de la vesícula. Toda la parte del fondo del infundíbulo, la bolsa Harman y el ciclo, todo estaba libre. Era el fondo que estaba el tumor, pero ya tenía sus puntitos amarillos. Tocaba hacia el hígado y se sentía unos puntitos, una bolita amarilla, que eran las metástasis. Ya estaba con metástasis. Yo le saqué toda la vesícula, saqué parte del hígado con el tumor, todo eso. Me quedaron después, ¿no? Y perfecto 3 meses. Feliz de la vida, ya no dolía nada, comiendo bien. Pero ya yo les expliqué a mi cuñada y a todos que el pronóstico era malo. Él iba a ver todas esas metástasis iban a crecer. Exactamente 3 meses empezó a maquillarse. Empezó a minerviarse, hicimos una ecografía abdominal para ver el colédoco,
ya si no estaba tomado y el colédoco estaba de calibre normal. O sea, la obstrucción no era en colédoco distal, sino era más arriba, era intrahepática. Tantas y hepáticas estaban produciendo ya ciertas obstrucciones, la vía biliar estaba amarillándose. Bueno, empezó a amarillarse, 15 días después empezó a picarle el cuerpo porque la ictericia produce picazón y no había cómo drenar la vía biliar. O sea, y en esa época, estoy hablando del año 2007, todavía no había los drenajes percutantes. Había quien haga acá, el único que era el doctor Martínez, que había tenido un sangrado de un paciente que se le sangró el hígado, no quería saber más de hacer drenajes percutantes. Entonces, pero era la única referencia que tenía. El doctor Montaña también, el radiólogo hacía, que también tuvo problemas con otros pacientes y dejó de hacer. Ahora pues tenemos al doctor Bolívar, ahí en el San Juan de Dios, que es un especialista ya en drenaje percutáneo, pero es ahora, ¿no? Después de 18 años, ¿no? Los 18 años después más o menos. Entonces yo fui a hablar con el doctor Martín y le dije, doctor, mi suegro está con cáncer. El cáncer de vesícula, claro, metástasis a hígado y está con una función biliar. Y está empezando a rascarse y pues hay que drenar esa vía biliar porque está mareándose. Doctor, yo no hago eso. Doctor, yo lo ayudo. El riesgo significa, le dice, si él hace alguna complicación, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces, él iba a morir solo de cáncer. Que se muera rascando y entonces de hacer la piel, se animó y lo hicimos. Hicimos la tomografía, empezamos a colocar las colas de chanchos o los pigtails, ya empezamos a introducir, a veces aquí con la tomografía ya perforamos hígado y se iba metiendo contraste, porque las vías biliares al estar obstruidas se dilatan adentro del hígado, realmente es fácil tirar una vía biliar. Entonces llegó un momento en que íbamos metiendo contraste cuando parece que pinchamos una vía biliar, metimos contraste y se pintó la vía biliar. Entonces estábamos dentro de una vía biliar. Se pintó la vía biliar y sacamos metimos el dilatador y la cola de chancho y empezó a drenar. Sacamos una colangiografía y sí había obstrucción y empezó a drenar bien y se lo dejamos aquí y empezó a drenar. Eso le mejoró bastante la aplicación porque pues había una duración de víctima. Pero igual, después pasó 3 meses, 4 meses, 5 meses, sentía dolor esa zona, ya se quería irritado la zona, la misma irritada. Ya no quería comer, me daba asco la comida. O sea, eso es lo que lo mata a un paciente con cáncer de páncreas, con cáncer de hígado, con cáncer de vesícula biliar, de vías biliares. Eso es lo que lo mata. Empiezan a tener asco, no comen nada, empiezan a enflaquecerse, se van debilitando, ya hasta que llega un momento en que quedan ya muy débiles, anémicos. Y bueno, como mi suegro vivió 6 meses, 7 meses desde que lo operé, hasta que se murió, fueron más o menos 7 meses. Tenía 76 años, estaba viejito, ¿no? Pero era sanito, no le dolía un dedo, no tenía nada, era sanito. Ni tensión alta, nada. Seguramente fue el cáncer, entonces ya saben, no ven eso. ¿Ya? El cáncer de vesícula biliar es mortal, es uno de los más malignos que hay. Ya, actualmente todavía sigue matando gente y es muy frecuente en mujeres. ¿Ya? Se dice que el cáncer de vesícula biliar en orden de frecuencia es el tercer cáncer más frecuente en mujeres. Después del útero, de mama, viene el de vesícula biliar. ¿Ya? Así que